Buenas noches. Hoy es nuestra clase y más bien es hoy para poder hacer un repaso sobre lo que va a contener el primer examen parcial. Bueno, básicamente en el primer examen parcial vamos a tocar los tres temas importantes que vimos en clase y en la plataforma está subida esos materiales para que puedan ver. Voy a irme un ratito hasta ahí. Voy a estar ahí entonces para que podamos ver cuáles son esos tres materiales que corresponden a la materia. Está en la semana de hoy y aquí dentro de materiales tienen los tres materiales que son los que van a utilizar para poder completar los cuestionarios del examen. Bueno, entonces el primero es la placa de microcontroladores que está nombrada como placa controladora. Después tienen las explicaciones cómo se enciende un LED en Arduino y cómo se enciende un LED con pulsadores. Esos son los tres materiales que tienen que utilizar para estudiar. Para que podamos entrar bien en la materia, entonces voy a aprovechar ahora y voy a compartir un video que explica básicamente tanto lo que es un microcontrolador y lo que es una placa Arduino. Entonces ahí vamos a tener los conceptos que necesitamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este curso. Vamos a ver ahora sobre placas Arduino. Como sabrán, en este curso vamos a usar esta placa que es un Arduino Uno. Deben ustedes saber que Arduino Uno es lo que consideramos una placa de inicio. Es una de las placas más básicas que tiene la plataforma de desarrollo Arduino, pero no por esto son menos potentes. Todas las placas Arduino están basadas o giran en torno a microcontroladores. En este caso, el centro de Arduino Uno es el microcontrolador Atmega 328. Pero veamos un poco más en detalle qué es un microcontrolador. Y vamos a decirlo de una manera muy general, que es una computadora de muy baja potencia, pero dedicada a aplicaciones muy específicas. Estos microcontroladores pueden hacer diversas tareas, pueden llevar cuentas, hacer cálculos simples y no tan simples también. Pueden comunicarse con nosotros, pueden censar, pueden actuar, pueden comunicarse con otros microcontroladores. Y la plataforma Arduino viene a acercarnos de una manera fácil y sencilla la programación, el desarrollo de prototipos. En el pasado esto no era así. En el pasado usábamos placas como las que vemos en pantalla para desarrollar y programar microcontroladores. La verdad que eran placas sumamente caras porque eran fabricadas por el mismo fabricante de los microcontroladores. Eran cosas bastante exclusivas, no había mayor información. Acá vemos otra. Y desde luego lo peor era que si yo, empresa, había gastado dinero en invertir en esta placa, había gastado dinero en aprender a usarla, porque no era nada sencillo no solamente usar la placa, sino en realidad desarrollar los programas para los microcontroladores, muy poco dispuesto iba a estar a querer compartir los conocimientos con otros. Pero gracias a Arduino y a otras plataformas similares, es que mediante estas placas y una plataforma de desarrollo acorde, podemos desarrollar de manera fácil y sin necesidad de comprar costoso hardware nuestro prototipo. Pero ya que una placa Arduino está basada en un microcontrolador, vamos a ver un poco más en detalle de qué se trata esto de los microcontroladores. Veamos o diferenciemos algunas partes muy importantes de los microcontroladores y vamos a aclarar que lo vamos a hacer de una manera muy sintética y muy general. La primera parte que vamos a diferenciar es el CPU.
y es la parte del microcontrolador encargada de hacer las operaciones matemáticas o cálculos. El CPU va a ser el encargado de cumplir todas las instrucciones que nosotros carguemos en el microcontrolador. Veamos una segunda parte que funciona en el interior de un microcontrolador, y es el reloj base. Viene a ser el director de la orquesta, el que marca el pulso, el que marca el ritmo. Habrán escuchado que algunos procesadores, como el que tenemos en nuestra computadora, tienen una frecuencia de reloj. Se habla de 2.1 GHz, o puedo hablar de 16 MHz, como en el Arduino Uno. ¿Qué quieren decir estos 16 MHz? Entonces vamos a decir, en cierta manera, que la frecuencia de reloj nos da una idea general o aproximada de la velocidad, o una idea proporcional, vamos a decir, de la velocidad del microcontrolador, pero nunca tenemos que confundir con cantidad de operaciones, ya que es normal y, por ejemplo, determinadas operaciones pueden demandar numerosos ciclos de reloj. Por ejemplo, no necesariamente la suma de dos números a un procesador o a un microcontrolador, en nuestro caso, le va a llevar un solo ciclo de reloj. Ahora vemos otra parte sumamente importante de los microcontroladores, y es la memoria EPROM. La memoria EPROM tiene la principal función de almacenar las instrucciones que deberá cumplir el microcontrolador. Esas instrucciones son las que yo voy a generar desde la plataforma de desarrollo, desde la IDE. La principal característica de la EPROM es que no desaparece, no se borra cuando le quitamos la energía al dispositivo. Pero ya que es una memoria no volátil, insisto, no se borra, también me va a servir para guardar algunos datos inherentes al desarrollo o al funcionamiento de mi dispositivo que no quiero perder. Aparece otro tipo de memoria en un microcontrolador. En este caso la memoria RAM es volátil, se borra cada vez que el microcontrolador pierde energía. Entonces, si se borra, ¿de qué nos sirve? Claro que nos sirve, porque es una memoria muy rápida, podemos escribirla y borrarla cuantas veces queramos. Decíamos, en la RAM grabo datos que no se van a guardar para siempre. ¿De qué me va a servir esto? Si, por ejemplo, hay un proceso que yo lo quiero repetir 10 veces, supongamos, quiero hacer que un LED se encienda y se apague 10 veces. Definitivamente voy a tener que llevar algún tipo de cuenta interna para ir contando 1, 2, 3 y cuando llegue a 10 parar. ¿Necesito guardar esa cuenta por algún motivo? No creo. Entonces, para esto es que nos viene muy bien la RAM. Para redondear y cerrar correctamente esta sección, en la RAM vamos a almacenar y procesar todas las variables de uso cotidiano de nuestra aplicación. Y por último tenemos los puertos. Podemos decir que los puertos son cada uno de estos pines o de estas patitas que tiene el microcontrolador. En definitiva, los puertos son el medio de comunicación que tiene el microcontrolador para sacar o para recibir información. Por eso decimos que un puerto puede ser de entrada o de salida, dependiendo de si está recibiendo o emitiendo información. Esa información puede ser digital. En el caso de un puerto de salida digital, solo va a poder representar un 1 o un 0. ¿Pero cómo lo representa? Vamos a decir que tenemos un 1 cuando ese pin se encuentra en un estado alto, o lo que es lo mismo, cuando ese pin tenga una tensión de 5 voltios. Vamos a decir que tiene un 0 cuando está en un estado bajo, o lo que es lo mismo, cuando ese pin esté en 0 voltios. Cuando hablamos de puertos de entrada pasa lo mismo. Cuando un pin está sensando de que tenemos 0 voltios, el microcontrolador lo entiende como un 0 o como un estado bajo. Cuando ese puerto digital está sensando que hay 5 voltios, eso el microcontrolador lo interpreta como un 1. Como te había dicho, también hay puertos analógicos. Son capaces de reproducir una tensión analógica. Cuando decimos analógica, nos referimos a que puede representar valores distintos del 0 o del 5 voltios. Puede poner, por ejemplo, 2,3 voltios, puede generar una tensión de 4,3, de 0,1.
muchísimos valores, no voy a decir infinito porque no sería correcto, pero sí una gran cantidad de valores entre el 0 y el 5 en el caso de un Arduino Uno. Algo que no señalé hasta ahora es que en el Atmega 328 o en el Arduino Uno, la mayoría de los puertos son multifunción, o sea que pueden ser puertos digitales, al mismo tiempo analógicos y al mismo tiempo con funciones especiales, como puertos de comunicación. En este caso, estos dos pines que están aquí, el 2 y el 3, o es lo mismo llamarlo el RXD y el TXD, configuran un puerto serial, van a funcionar como un transmisor o receptor de datos y sirven para que nosotros nos comuniquemos con el Arduino, sirven para que el Arduino se comunique con otro Arduino quizás. Otro caso es el puerto SPI, es un puerto de comunicación especial serial que ya vamos a ver más adelante. Bueno, no quiero ser más extenso en esto, ya tenemos una idea general de qué es nuestra placa Arduino Uno, para qué nos va a servir y cómo está conformado el corazón, el microcontrolador Atmega 328. Bueno, entonces lo que vimos en el video básicamente, lo que estamos viendo en el video básicamente es las características generales de los microcontroladores y en específico la de Arduino. Entonces es eso lo que tienen ahí en ese video, que es básicamente la explicación de lo que es un microcontrolador y de lo que es un Arduino. Básicamente un Arduino tiene inmerso un microcontrolador y eso es básicamente lo que se comenta dentro del primer material, que es lo que tenemos acceso, que es a ver, decime. Voy a consultarle si es que se ve. Ok, no se ve el material, me dice. Entonces voy a tratar de compartir. Estoy compartiendo ahora toda la pantalla y ahora voy a irme un poco otra vez al PowerPoint y les consulto si se ve. ¿Se ve el material? No, profe, se ve solamente la pantalla con... Ah, ok, entonces lo que voy a hacer es compartir el material entonces.
se está subiendo ahora. Estoy lanzando en su plataforma, ya que no me deja mostrarles directamente ahí. Mientras sube, voy a tratar de compartir con ustedes otra vez mi pantalla y quiero que eh, me digan si se ve el Proteus. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve el Proteus? Bueno, allí ven la diapositiva. Bueno, pero lo que quiero es que ver si es que se ve el Proteus. Ahora voy a ver si
ven el Proteus, que es un programa. Hola, ¿se ve el Proteus? Ok. Bueno, entonces ahora irme al Proteus. Ok. Les voy a mover al Proteus y les voy a mostrar cómo es la placa de ese. Bueno, ahora que todos ven, voy a empezar a grabar otra vez. Este es la representación de lo que ustedes ven en el Proteus. Y este es el microcontrolador del Arduino, que en otras clases vamos a ver básicamente. Pero les quiero mostrar aquí que el Proteus nos sirve para simular. Así como el Tinkercad, ustedes pueden simular en línea. Ustedes pueden bajar este programa de Proteus y pueden también simular el Arduino. Para ello hay dos formas para hacerlo. Esta es una forma y después en otra clase les voy a mostrar la segunda forma que tiene. Básicamente ustedes, aquí donde está esta P, ustedes buscan el tipo de microcontroladores que es el ATmega, ese es el modelo 328. Y tienen aquí que es el mismo que está seleccionado ahí. Entonces aquí es este que está aquí. Básicamente este tiene para el esquemático, que es como se ve para el diseño, y este es el diseño del PCB, cómo va a quedar la placa cuando ustedes hagan un proyecto, ya que ustedes pueden hacer básicamente pueden cargar dentro del Arduino su programa y después lo quieren independizar y lo pueden independizar de esta forma. Entonces no necesitan tener todos los elementos del Arduino, solo necesitan tener el microcontrolador, la fuente de alimentación y estos elementos que les voy a mencionar ahora. Este está conectado al pin 13 del Arduino, básicamente es eso. Y se acuerdan que lo que hacíamos es prender un LED, prender y apagar un LED. Este es nuestro LED, esta es nuestra resistencia para que no se queme el LED y esta es la conexión a tierra. Para que pueda funcionar este microcontrolador, entonces tenemos que tener una fuente de alimentación de 5 voltios que está conectado a estos pins. Entonces a este pin que está acá va a ir la alimentación de 5 voltios y a esta otra va conectado con el GND. Y de este lado vamos a prender y apagar el Arduino. Entonces ahí. Y aquí necesitamos un condensador, que es este que está aquí. Entonces necesitamos un condensador que está acá, que está denominado como C1 y C2, dos condensadores necesitamos. Y luego un cristal, que está denominado con X1 en este caso. Este cristal es lo que le da al microcontrolador la generación de pulsos para que pueda funcionar. Entonces cualquier CPU tiene que tener varios pulsos de cierta velocidad, ya sea en megahertz o en gigahertz, para que pueda funcionar. Las computadoras también tienen este cristal
acompañados de estos cristales están generalmente, lo van a encontrar también en las placas de computadora. Entonces en la placa de una computadora lo miran y lo van a ver, y van a encontrar este cristal de cuarzo y al lado dos condensadores o capacitores de cerámica. Son dos capacitores de cerámico que están conectados a dos pines que están aquí del microcontrolador y están conectados en forma paralela, en forma de pi, está conectado con el cristal. Bueno, entonces aquí se conecta de esta forma. Bueno, y ustedes hacen doble clic sobre esto y básicamente ustedes necesitan compilar el programa del Arduino y en un archivo hexadecimal se carga lo que se va a ejecutar en el Arduino. Y es lo mismo que ustedes agarren su Arduino de verdad y empiecen a cargarle sus programas. Lo que hace el compilador del lenguaje C básicamente es traducir ese programa en lenguaje C, lo convierte a programa objeto y lo convierte a un archivo hexadecimal. Ese archivo hexadecimal por hardware hace que se transfiera desde la computadora al dispositivo que es el Arduino, y dentro del Arduino tienen el microcontrolador. Al final va a parar dentro de este microcontrolador el programa. Para la simulación es lo mismo. Para la simulación de Proteus, básicamente ustedes necesitan ubicar ese archivo hexadecimal que está guardado aquí. Entonces aquí está ¿se acuerdan del programa Blink? Que es básicamente el prendido y apagado, y se guarda en un archivo que es hexadecimal. Ubican ese archivo, entonces a partir de ahí ustedes pueden simular. Bueno, y aquí pueden darle la opción de simulación y lo pueden simular. Para simularlo lo que tienen que hacer es en la parte de abajo presionar el botón de play y se van a dar cuenta que aquí se prende y apaga el LED, que es básicamente el primer ejemplo que llegamos a ver nosotros con Arduino. Entonces aquí lo pueden simular de esa forma. Cualquier código que generan aquí en formato hexadecimal, esto se va a reproducir así. Y esto es válido, esto es válido tanto para los microcontroladores de Atmel o para los microcontroladores de cualquier otra marca. Atmel es un fabricante de microcontroladores, así como también la de Microchip es otro fabricante de microcontroladores. En algunas de las clases, entonces también vamos a ver los de Microchip y vamos a hacer esto mismo. Vamos a colocar el microcontrolador del PIC, que es el de Microchip, y vamos a encender y apagar un LED, que es básicamente una salida digital, solo que se programa de otra forma. Es eso. ¿Cuál es la ventaja de que tengamos así? La ventaja que tengamos así es que básicamente ustedes no necesitan saber la arquitectura exacta de ese microcontrolador, que es este que tienen aquí, sino que pueden programar con Arduino y trasladarlo a ese microcontrolador. Entonces le dejan al Arduino todo el trabajo pesado de que él se encargue de hacer todo el proceso de adecuarnos a su arquitectura, y nosotros programamos en un lenguaje mucho más simple, a un nivel a un nivel superior, donde no necesitamos saber la arquitectura de ese microcontrolador, y entonces después podemos simularlo, e inclusive con el Proteus, como les voy a mostrar en un momento. Voy a volver a compartir la pantalla para que puedan ver la otra parte, que es este que les voy a compartir enseguida.
Ahora les estoy compartiendo esto que ven aquí. Y este es el diseño del PCB de lo que les estaba mostrando anteriormente. Esto también es parte del Proteus. Y acá ustedes pueden diseñar su placa y ubicar los componentes. El que tienen aquí nombrado con U1 es el microcontrolador. Después tienen nombrado como J1, que es básicamente la fuente de alimentación, que en este caso aquí tiene que entrar 5 voltios. Acá entra VCC o 5 voltios y por el otro entra GND. Entonces tienen que tener estos dos para que pueda alimentar a este microcontrolador. Con esto está conectado a esa patilla, entonces a ese pin, entonces ahí se conecta y empieza a funcionar. Una vez que ustedes le inyectan alimentación, él va a ejecutar su programa que tiene dentro de ese microcontrolador. Entonces todas las instrucciones que están ahí van a ir ejecutando. En este caso, como vimos, lo que hace es prender y apagar un LED. Luego de una de las patitas, que básicamente viene a ser el pin número 13, está colocado el D1, que es nuestro LED, y para proteger a ese LED está conectado a esta resistencia, como lo tienen aquí. Pero no va a funcionar este microcontrolador, porque este microcontrolador necesita unos pulsos de reloj que van a hacer funcionar la CPU de este micro. Entonces aquí necesitan tener un cristal de cuarzo externo que va a darle, básicamente es como el director de orquesta, como decía un video, que básicamente hace funcionar a esta CPU. Bueno, y aquí necesitan dos condensadores que van acá con este cristal. Generalmente en la hoja de datos, cuando ustedes vean este microcontrolador, ahí les va a decir cuáles son los cristales que pueden utilizar. Hay una lista, básicamente es una tabla, y en la tabla le dice, ustedes pueden usar este cristal de velocidad baja, este cristal de velocidad media y este cristal de velocidad alta. Y para cada uno de esos tienen condensadores diferentes. En el caso de este, que es de 16 MHz, porque eso es la frecuencia con que funciona el Arduino. Acuérdense, el Arduino funciona a 16 MHz. Y con esos 16 MHz, básicamente utiliza dos condensadores cerámicos de 20 a 22 picofaradios. Entonces, 20 o 22 microfaradios. Entonces, es eso lo que utiliza esto. Y eso está en una tabla para para que ustedes puedan comprar en el mercado, ya sea nacional o de otros países. Acá no lo van a conseguir, entonces lo van a comprar de otro lugar. En este caso, este es para montaje superficial, pero están los de montaje que no son superficiales, que se denominan Through-Hole, y que es básicamente parecido a la imagen que nosotros vemos del Arduino, que no es de montaje superficial, que después le voy a mostrar otra vez cuando veamos la imagen. Bueno, y aquí me permite tener una vista inclusive de 3D de cómo va a quedar eso funcionando esto. Entonces ahí inclusive eso podemos tener. Entonces aquí tienen cómo se ve en el Proteus eso mismo. Ahora les voy a mostrar cómo queda esto en un diseño 3D. Si me permite acá, a ver, me queda negro nomás la pantalla, pero es básicamente eso. Bueno, y eso es lo que le quería mostrar. Después les voy a mostrar cómo se hace la parte de código en otra clase dentro del mismo Proteus. Ahora voy a volver a la presentación entonces.
Entonces ahí vamos a continuar con la presentación. Bueno, lo que les dije al entrar es básicamente que un microcontrolador es una computadora en un chip, ya que básicamente tiene los mismos componentes que tendría una computadora de escritorio o una real o de desktop, que es básicamente memoria RAM, memoria ROM, puertos de entrada-salida, puertos de comunicaciones y periféricos. Entonces son esos los elementos, además de una CPU. Entonces son todos esos los elementos que tienen los microcontroladores. Sus creadores son el señor Gary Bone y Michael Conrad, que en 1971 diseñaron el primer microcontrolador, que es lo que ven aquí, que se denomina TMS-1000. Y este básicamente fue el primero creado en la industria de Texas Instruments. Y a partir de aquí se crearon un montón de fábricas que casi todas fabricaron microcontroladores. Podemos decir que algunos modelos de lo que son los PLC o controladores lógicos programables se pueden construir en base a microcontroladores, que son estos, o se puede configurar con algunas CPUs y que sean como si fuera una placa de computadora con los componentes periféricos en la misma placa. La diferencia está que básicamente dentro de este chip están todos los componentes que se necesita para un control automático, y en el caso de los que están con las CPUs, que no son microcontroladores, tienen los mismos componentes pero afuera. Entonces uno está en el chip, uno está embebido en el chip y el otro está afuera. ¿Cuál es la limitación del microcontrolador? Está limitado a su arquitectura interna. Entonces depende de las cantidades de entrada y salida que tienen las patillas. Entonces cada microcontrolador tiene una cantidad de pines o de terminales que son de entrada o salida. En el caso de los PLCs, por ejemplo, se le pueden agregar otros módulos. Y en el caso de estos microcontroladores, también se le pueden agregar una conexión entre otros microcontroladores, pero generalmente sí se lo maneja de forma independiente. Así como una vez en las primeras clases consultaron si es bueno el Arduino para tener varios módulos. Entonces la idea es básicamente que estos funcionan mejor de forma independiente, y si tienen alguna forma de comunicarse, se comunica con otro, pero ya con un protocolo de comunicación. Eso es como se puede llegar a hacer. Es bastante más difícil su conexión con otros protocolos, ya que con una computadora están más estandarizados los procesos de conexiones. En cambio, dentro de los microcontroladores no está tan estandarizado. Sí, varios fabricantes crearon diferentes tipos de sistemas de comunicaciones, y algunos de ellos son los que tienen, que son el I cuadrado C y el SPI y el puerto USB, que son los puertos más estándares de comunicación, pero siguen siendo básicos en el sentido de que una red de computadora es mucho más eficiente. Bueno, entonces los primeros modelos tenían memorias ROM, y estas eran memorias EEPROM y EEPROM, y luego se introdujeron estas memorias flash, que fueron la revolución de los microcontroladores. Del tipo de arquitectura, lo más resaltante para los microcontroladores es la arquitectura hardware, que independiza la memoria de programa de la memoria de datos. Entonces hace que el microcontrolador pueda comunicarse con la CPU de forma más rápida, en contrario a lo que es el modelo de las computadoras que utilizan el modelo de von Neumann, que no está independizado el área de memoria y de datos. Entonces esto es mucho más lento su ejecución. Por eso es que las computadoras lo manejan de esta forma, y los microcontroladores generalmente tienen más arquitectura hardware. Las empresas más importantes
son las de Microchip y las de Atmel, y ahí, a partir de ahí existen un montón de fabricantes, pero hasta ahora las más grandes son estas dos. La de Microchip utilizó la primera EEPROM en su modelo PIC16 X84, y Atmel básicamente casi en el mismo periodo lanza su incorporación con memoria flash, y rápidamente todos los fabricantes empiezan a fabricar con memoria flash. Eso da la posibilidad que ustedes puedan cargar un programa, borrarlo y cargar de vuelta. Entonces es como si fuera que tienen un disco duro donde ustedes cargan su programa y luego borran y vuelven a cargar. Y eso es básicamente lo que hacen con cualquier programa microcontrolador o cualquier programa que utiliza Arduino. Entonces es eso lo que hace. Bueno, esta es la arquitectura base de cualquier microcontrolador. ¿Cuál es el problema de programar, por ejemplo, en un lenguaje C de una arquitectura de una marca X, ya sea de Atmel o de PIC Microchip o cualquier otro? Es que necesitan saber esta arquitectura, cómo está definida y qué tiene por dentro para poder programar. Con el Arduino ustedes no necesitan tener esa información, entonces programan como lenguaje C sin tener en cuenta todas estas cuestiones. No tienen acceso, por ejemplo, a la CPU, tampoco a las instrucciones, ni a este elemento que se denomina Watchdog Timer, que básicamente tienen los módulos industriales que nos permiten poder resetear cuando ocurre un problema aquí en la ejecución de la CPU. Bueno, y aquí tienen los puertos de entrada-salida, que son los pines que nos permiten definir como entradas o como salidas si son digitales, y esos mismos pines que nos permiten hacer funcionar una parte analógica. Entonces aquí tenemos entradas analógicas y es convertida por este conversor analógico y digital, y todo el proceso que tienen aquí dentro de la CPU es digital. Por eso siempre se necesita un conversor analógico digital. Generalmente los sensores pueden ser o bien digitales o bien analógicos, y cuando son analógicos entra esta información por el conversor analógico digital. Estos modelos de microcontroladores en general tienen entradas analógicas, pero no tienen salidas analógicas. Entonces lo que se hace es una emulación por hardware. Entonces lo que se hace es una emulación de unas salidas digitales a través de este que se denomina PWM, que vamos a ver en otra clase, que es básicamente prendidos y apagados. Entonces aquí variando un poco el tiempo de prendido y apagado, entonces se hace variar en su salida. Entonces ahí ustedes pueden, por ejemplo, variar la velocidad de un motor, variar la velocidad del prendido de la luminancia de una luz. Entonces aquí básicamente está controlado eso. Y el PWM sirve como dos funciones. Su primera función es variar a la salida el voltaje, y la otra función es como elemento de comunicación. Entonces si quieren tener, por ejemplo, un Bluetooth o un sistema de comunicaciones, ese sistema de comunicaciones se está enviando los datos en forma de PWM, que es una modulación, así como AM, FM, también existe el PWM, que es un tipo de modulación. Para los puertos de comunicaciones, así como les dije que también tienen sistemas de comunicaciones, pero son muy básicos, tenemos estos estándares, que es el I²C, el SPI y USART, UART o USB, que son los puertos estándares de comunicación. Esto es a nivel de software, y en el caso del SPI también tiene una componente de hardware que básicamente se van uniendo en unas patitas comunes para hacer este SPI. Y me van a preguntar por qué es tan complicado. Es tan complicado porque básicamente su arquitectura es un poco antigua, antes de que existan las redes de Ethernet. Entonces así pensaron ellos en hacer su sistema de comunicaciones. Inclusive esta I²C lleva unas resistencias que se colocan en una de las patitas que se va a conectar. Entonces
hay una conexión no solamente de software, sino hay una conexión de hardware también que se tiene eh, con estos puertos de comunicación. Entonces están muy relacionados alguna parte hardware con estos software también, que al final necesita una parte software y una parte hardware. Programar esto es bastante complicado, pero afortunadamente en el Arduino es bastante simple. De hecho, no todos los microcontroladores tienen puertos de comunicaciones, solo algunos de esos modelos. Y lo que hace la gente básicamente es buscar un modelo que tenga si es que requiere y utilizarlo. Eso en el caso que no sea Arduino. Por ejemplo, si van a usar el PIC Microchip, tienen que buscar entre sus familias esos modelos y seleccionar algunos de los modelos que tengan, por ejemplo, comunicación serial. No todos los modelos, este es un mapa general, no todos los modelos tienen todas las características. Algunos de ellos pueden ser que tengan puerto A, puerto B y se queda ahí. Algunos pueden tener puerto C, puerto D y puerto E. Así, por ejemplo. Entonces, cada uno de los modelos tienen algunas características que no tienen los otros modelos o no tienen las otras marcas. Entonces, cada uno de esos tiene diferencias. Aparte de eso, tienen unos temporizadores. En este caso se denomina T0, T1, T2, TN. Y estos temporizadores son lo que básicamente se utilizan para marcaje de tiempo. Inclusive hay algunos microcontroladores que tienen temporizadores de tiempo real, que es básicamente un clock, básicamente es un reloj que tiene ese funcionamiento para que ustedes puedan programar a ciertas horas prender un equipo y a ciertas horas apagar un equipo. Pero su programación es bastante un poco compleja, que básicamente ustedes le setean a un valor aquí. O sea, la idea de estos temporizadores es que ustedes le agreguen un valor. Supónganse, yo digo un número al azar, 10.000, y lo que hace el contador es ir decrementando. Entonces va a ir hasta que llegue a 0. Entonces cuando llega a 0 se activa una alarma y ahí entonces empieza a funcionar este temporizador. Entonces al activarse la alarma prende o apaga. Entonces se hace de esta forma con el uso de temporizadores. A alto nivel no lo van a usar, o sea que si lo van a programar con el Arduino, aunque el Arduino internamente su microcontrolador tenga los temporizadores, a nivel de software ustedes no lo van a hacer, porque eso el programa del Arduino mismo está manejando estos temporizadores. ¿Se acuerdan de esa función delay que yo les había dado cuando vimos la clase práctica? Bueno, esos delays están utilizando estos temporizadores. O sea que si ustedes llegan a utilizar estos temporizadores con alguna función del Arduino, probablemente tengan un conflicto con la función delay, que es un retardo que se genera en el Arduino. Y después tienen en la parte de memorias, acá tienen la memoria EEPROM. Este modelo solamente tiene memoria EEPROM. Después están otros modelos que tienen memoria RAM, como esta que ven aquí. Memorias que funcionan más rápidas que la RAM normal, y algunos modelos tienen memoria flash. Eso es esa parte. Después tienen la parte de fuente de alimentación, que la mayoría de los microcontroladores funcionan desde 2 voltios hasta 5,5 voltios. Esos son los estándares, y los más normales que funcionan a 5 voltios, pero pueden funcionar para algunas aplicaciones con baterías desde 2 voltios. Después tienen el oscilador, así como en la foto que les estuve mostrando, que necesitan el cristal. Entonces tienen estos osciladores. Hay un oscilador interno. Algunos modelos no requieren tener un oscilador externo, ¿no? Entonces tienen un oscilador interno a cambio. Otros necesitan un oscilador externo. La diferencia es que este oscilador externo es mucho más preciso que el interno. Algunos modelos entonces tienen osciladores internos, otros tienen osciladores externos, y algunos tienen ambos. Pueden funcionar tanto interno como externo. Y esto es lo que le da a la CPU para que pueda él ejecutar todas sus instrucciones que tienen aquí. Entonces la CPU, para que pueda funcionar, necesita esta información del clock o del reloj para que pueda funcionar. Y la CPU entonces, ¿qué es lo que hace?
toma de esta memoria ROM las instrucciones, y de la memoria RAM lo que hace es el proceso de los datos. Entonces toma los datos y las instrucciones para que se ejecuten en esta CPU. Es muy parecida a la de una computadora, donde básicamente la CPU accede a las memorias, que básicamente es una parte es la de datos y otra es la de las instrucciones. Es lo mismo. Bueno, y esto es básicamente la arquitectura que tiene. Y también tienen interrupciones, así como tienen las computadoras, y tienen este watchdog time. Eso es lo que tiene en general. Ahí tienen la explicación de qué es cada uno de esos, para que puedan tener como ayuda. Aquí también tienen la misma explicación, y aquí tienen las características de un modelo en específico para que puedan ver de ejemplo. Los de modelos de microchip, que son estos que están aquí, necesitan un hardware independiente, que es este que ven acá. En este caso, este modelo se denomina PICIT 3. Actualmente el modelo más nuevo es el PICIT 4, y este es el modelo intermedio que se denomina PICIT 3. Y los modelos más comunes que van a encontrar en el mercado, o inclusive si a alguien le gusta la parte de electrónica, puede fabricarse un clone de esto, del PICIT, y que es básicamente el PICIT 2. La ventaja de los modelos más nuevos de los PICIT, el 4, es que puede programar mayor cantidad de modelos de estos microcontroladores de la marca Microchip. Entonces sirven para programar esto. Y aquí entonces este chip que está acá se lleva en este protoboard, o en una gaveta, que es básicamente donde se colocan estos elementos. Se conectan aquí, y este hardware lo que hace es conexionar entre este dispositivo, que es el microcontrolador, y la computadora, y entonces hace de interfase ahí y se programa de esa forma. Y una vez terminado eso, entonces quitan del protoboard y lo llevan al circuito que quieren conectar. Esa es la forma como se programa con la mayoría de los microcontroladores, que son los de PIC. Por eso es que a partir de que Atmel haya fabricado eso, entonces los desarrolladores de Arduino y otras empresas facilitaron el trabajo, y muchos de ellos no requieren el uso de este hardware adicional, como es la placa Arduino. La placa Arduino no requiere la utilización de este hardware adicional, entonces el proceso de carga del programa es mucho más fácil y transparente. Es conectar, cargar el programa, ya está. Y también no necesitan llevarlo después a otro circuito que esté desconectado de su programador. Entonces aquí ustedes colocan en el protoboard y luego lo llevan aquí a otra placa para ver si funciona. Entonces imagínense el tiempo que se está perdiendo en todo ese proceso. Con el Arduino no es así, ya que básicamente la idea de Arduino es que sirva de una placa de prototipos, y una vez que ustedes prueban el prototipo y les satisface, entonces puedan fabricarse una placa como esta. Entonces son diferentes funciones y sirven a manera de que ustedes puedan aprender a programar cualquier tipo de microcontroladores. De hecho, hoy en día generalmente hay gente que está vendiendo dentro de un microcontrolador programas de Arduino, entonces no requiere utilizar todo ese lenguaje C complicado que necesitan utilizarlo si es que van a programar directamente un microcontrolador, conociendo su arquitectura. Esta es la familia de los PIC Microchip, que es básicamente lo que tenemos hoy en día. La mayoría de los que se venden en Paraguay son estos de 8 bits. Y estos que están más arriba lo van a tener que comprar de otros países, porque aquí probablemente no lo van a encontrar. Bueno, pero por lo menos estos de 8 bits lo van a encontrar en cualquier casa de electrónica aquí en Asunción. Este es el competidor del microchip, que se denomina Atmel, y ahí van a ver enseguida su arquitectura. Básicamente es esta su arquitectura,
y es muy parecida a la que ya vimos de los PIC. Lo único que vamos a ver de diferente es que maneja la memoria flash. De hecho, casi todos los modelos hoy manejan, pero para mostrarles que básicamente todas las arquitecturas de todos los microcontroladores son muy parecidas, pero algunas tienen funciones que no tienen otras. Como les dije, básicamente algunos tienen más pines de entrada-salida, otros tienen menos, algunos tienen memoria flash, otros solo memoria flash, algunas EEPROM y así sucesivamente. Y hay que conocer básicamente cómo es la arquitectura de cada uno de ellos. Esto es más o menos como viendo desde arriba, pero si queremos ver algo en específico podemos ver inclusive cómo funciona su CPU y ver qué elementos tenemos para programar esa CPU. Hoy en día casi todos se programan en lenguaje C, pero si buscan en internet hay un montón de códigos, especialmente los de PIC de Microchip, que están todavía definidos en Assembler. Entonces van a encontrar eso. Pero la idea básica es que la mayoría ya programa o llegue a programar en un lenguaje C y no tanto en un lenguaje ensamblador, ya que la idea es básicamente hacer el mismo algoritmo y pasarlo o escalarlo a otro microcontrolador. Entonces, como vieron, había una línea de características que ustedes pueden programar en 8 bits y llevar su mismo código a 16 bits con pocas modificaciones si lo hacen en lenguaje C. Entonces lo hacen más portable para que ustedes puedan escalar hasta los 32 bits, que es lo que tienen estos microcontroladores. Entonces los modelos que tienen más potencia y más nuevos funcionan hasta 32 bits. Bueno, aquí tenemos la placa de Arduino. Acá tenemos ese microcontrolador que es básicamente este. Y este es el que ustedes van a programar dentro del Arduino. Lo quitan y lo llevan a otra placa que es lo que básicamente les intenté mostrar con el Proteus que pueden hacer. Y van a llevar los elementos más importantes, que es básicamente estos condensadores que ven aquí. Y el cristal que está acá. Por acá están los cristales. Estos son los cristales. De hecho, el microcontrolador del Arduino tiene otros microcontroladores que facilitan la comunicación serial, pero la idea es que ustedes no utilicen la parte serial, sino que utilicen, por ejemplo, solamente para prender o apagar o para conectar algún sensor. Entonces, independizando de esa parte, es muy sencillo lo que tienen que llevar de toda esta placa, los elementos que van a llevar. Bueno, básicamente el proyecto de Arduino es un proyecto libre donde básicamente tienen un entorno con el cual van a programar, que también es libre, que se denomina Processing. Ese es un lenguaje que es básicamente una versión modificada de un lenguaje C++, y fue desarrollado en el Instituto Ivrea en Italia. Como el proyecto Arduino básicamente no tenía nombre, entonces Massimo Banzi, que es uno de los tesistas de ese instituto, entonces que se iba aquí en este bar, se llamaba Bar di Re Arduino, él vio ahí el nombre y de ahí le puso el nombre a esta placa, de ahí proviene el nombre de la placa. Bueno, fue presentado en el 2005, pero básicamente en el 2011 es lo que se masificó en el mundo. Entonces se llevó a una exposición en Estados Unidos y en el 2011 es lo que tuvo su boom, y el Instituto Ivrea lo que hizo con eso es poder hacer la parte comercial, y tanto el instituto como sus creadores hoy en día reditúan de ese proyecto, pero como es libre también otras personas que no son sus creadores pueden fabricar clones de estos, que son los chinos, por ejemplo, que venden mucho más barato su proyecto. Este es el proyecto base que hicieron, entonces de forma casera lo hicieron. Y aquí ven que tiene el puerto de comunicaciones que se usaba antes. Y hoy en día los tenemos por USB. Y una placa casera hecha de esta forma. Ese fue el primer proyecto del Arduino 1. No es tanto como tenemos así hoy en forma industrial.
está basado para los tres sistemas operativos más utilizados: Mac, Windows y Linux. Entonces es eso. Aquí tienen la foto con los creadores del Arduino. Bueno, entonces este es el equipo que fabricó estas placas. Y hoy en día existen diferentes modelos de Arduino. Entran en la página de Arduino y van a darse cuenta los diferentes modelos que tienen este Arduino. Entre ellos tenemos este modelo que tiene más capacidades, que es el Arduino Mega 2560. Y 2560 es el modelo de este microcontrolador. El microcontrolador del Arduino Uno es el 328P o 328PU, y este es el ATmega 2560. Entonces le dieron el nombre del Arduino también al modelo, coincide con el modelo de su microcontrolador. Y su característica es que tiene más pines que los del Arduino Uno. Entonces, para cuando quieran hacer alguna aplicación que requiera más entradas y salidas, pueden utilizarlo con este modelo. Pero a partir de ahí hay un montón de modelos dependiendo qué es lo que necesitan hacer. Entonces se entran en la página y verifican los diferentes modelos que tienen disponibles. Bueno, pero también existen otras placas. El Arduino fue más famoso primero porque es más fácil de usar. ¿Se escucha ahí? El Arduino es más fácil de usar porque es una placa económica y tiene funciones no tan sofisticadas. En este caso, por ejemplo, este es el modelo que se denomina Altium, que es una fábrica que que es una FPGA, creo, y también son placas que se pueden programar, pero son mucho más complicadas y más caras. Entonces esa es un poco la limitación que tienen estas placas, y por eso no son tan utilizadas como la de Arduino. Esta es otra placa, y esta placa es uno de los partners de Microchip, que básicamente se denomina Microelectrónica. Esa es la fábrica que hace estas placas. Es, es una fábrica, pero también es proveedora internacional de circuitos integrados. Entonces ustedes pueden comprar de ahí cualquier tipo de circuito. Y esta de microelectrónica, básicamente, como ven acá, su nombre es EasyPIC 6, y básicamente es un entrenador para los modelos de PIC. Entonces aquí tiene diferentes modelos de PIC que los pueden colocarlos aquí, o algunos ya tienen. Y aquí tienen unos switches que pueden prender y apagar. Tienen acá unos LEDs, unos pulsadores que les sirven para practicar. Entonces es una placa de entrenamiento. Su costo es bastante elevado, por eso no es fácil. Y también programar es un tanto complicado porque tiene un montón de elementos conectados y uno tiene que referirse a qué elemento va a utilizar. Entonces no es tan fácil tampoco utilizar. Por eso no son tan utilizados. Este es el programador que les estuve hablando, del PIC-Kit. El más común para programar un microcontrolador del PIC, que es del Microchip, que es la fábrica de Microchip, como ven aquí, es el PIC-Kit 2, que es el más común. Y después salió este modelo, que es el PIC-Kit 3, y actualmente está el PIC-Kit 4. Como les dije, el PIC-Kit 4 abarca todos los modelos desde que se inició los microcontroladores hasta los más actuales. Y el PIC-Kit 3 tiene desde que se inició hasta
pónganse hasta 4 o 5 años atrás, y a partir de ahí los nuevos ya no lo soportan. Entonces, si quieren programar microcontroladores viejos, entonces van a programar con este PICIT 2. De algunos años atrás, con este PICIT 3, y los nuevos con el PICIT 4. Eso más o menos para que puedan tener una idea de qué es lo que necesitan. Acá en Paraguay solamente van a necesitar este PICIT 2, ya que solamente los modelos de 8 bits son los que se venden en la casa de electrónica. Después tienen estas placas que ya no son microcontroladores. Estos ya tienen sistema operativo y tienen una CPU. Y esa es un poco la diferencia entre un microcontrolador y los que tienen CPU. Este ya funciona con un sistema operativo, generalmente es Linux, su sistema operativo, y se los usa para otras cosas. Así como el Arduino tiene puertos de entrada-salida, aquí también. Entonces aquí, donde les estoy señalando, tienen estos puertos que son de entrada-salida. Entonces también se pueden hacer ciertas funciones que se hacen con el Arduino, pero tienen otras ventajas, ya que pueden programarlo de forma más eficiente y tienen un sistema operativo soporte. Su sistema operativo es el Linux generalmente, aunque hay algunas versiones que funcionan en Windows, pero exactamente no sé si es solamente línea de comandos de Windows o es toda la parte gráfica. Eso es lo que no sé. Lo de Linux sí llegué a probar, y la mayoría de los Linux funcionan, y hay algunos que funcionan con Android también, pero funcionan mejor los que son de Linux. Entonces hay diferentes versiones de Linux que lo pueden aplicar. Algunos lo usan como una estación de multimedia, y básicamente con un programa tipo Kodi, que es una herramienta para ver videos. Entonces hacen como, a ver si conocen el TV Box o los teléfonos, o los televisores Smart. Entonces pueden hacer esas aplicaciones aquí con la Raspberry. Pueden hacer un TV Box o un televisor Smart, o también pueden hacer una consola de videojuego que se llama RetroPie, que es básicamente como el nombre retro, y Pi es de Raspberry Pi. Entonces son consolas para videojuegos antiguos. Entonces pueden hacer instalar una consola de videojuegos también aquí, o pueden hacer domótica o cualquier sistema de redes que quieran comunicar. Entonces cualquier sistema de gateway que necesiten hacer, o cualquier cosa que necesiten hacer por internet, lo pueden hacer con una Raspberry Pi, ya que básicamente pueden instalarle un web server y que puedan ahí visualizar el estado de sus variables. Imagínense ustedes que, por ejemplo, pueden tener diferentes sensores, y esos sensores conectados a Arduino o algún sistema de PLC o lo que sea, y utilizan una placa Raspberry Pi para ver esa información de los sensores, y hacen una página web donde ustedes diseñan, y ahí van a ver los valores que está viniendo de esos datos que están tomando de los sensores. Eso lo pueden hacer con un router, y directamente funciona como una intranet en el sitio. Por ejemplo, puede ser una industria o en el lugar que ustedes decidan, y va a tomar la información, pero solamente ahí. Pero también lo pueden conectar con internet, y puede ser que su página web cargue información en una base de datos ahí y les muestre, y se conecte a internet esa información, y lo pueden hacer desde su Raspberry, desde su trabajo, desde otro lugar, remotamente, o bien alquilar un servicio de algún proveedor de la nube, y entonces tomar la información de la nube, y que la Raspberry envíe esos datos. Entonces lo hacen para que desde internet se tenga acceso desde afuera también. Entonces se puede hacer en forma local o en forma remota. Eso es lo que se puede hacer con una Raspberry. Entonces estamos hablando de aplicaciones diferentes. Acá tienen todo el listado de los microcontroladores, y básicamente
esta es una sintaxis que es el lenguaje processing, el que maneja el Arduino, y es lo que ustedes conocen como lenguaje C. Bueno, y esto es parte de lo que van a tener para el examen de la próxima semana. Entonces es esto, más el contenido de los elementos de cómo se programa el Arduino, tanto para las entradas o salidas. De entre eso voy a ver un poco si puedo habilitar esta pizarra. Bueno, a ver, quiero escribir nomás a ver si... Voy a escribir en el chat lo que tienen que leer entonces, para que puedan tener... Lo primero que van a tener que saber es la estructura eh, para programar el Arduino. Eso es lo que tienen que saber, y ahí saben que tiene dos bloques: el bloque setup y el bloque loop. Dentro del bloque setup lo que se hace es básicamente se ponen las configuraciones, y dentro del loop es el proceso en sí que es el censado, proceso mismo, y la actuación. Censado, proceso, actuación. Eso se coloca dentro del loop. Aparte de eso, para la parte del setup, generalmente van a decidir si un pin es de entrada o salida. Si es digital, entonces van a colocar esta sentencia que se llama pin mode, y le van a pasar los parámetros de qué pin quieren usar y si es de entrada o salida. Eso es lo que van a ir viendo, el pin mode. Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Y luego entran dentro del bloque del loop, y ahí ustedes pueden prender y apagar los pines, y ahí tienen la otra función que es el digital write, y ahí dentro del digital write le pasan el número de pin, y si quieren que se prenda le dan un valor 1, y si quieren que se apaga le dan el valor 0, o utilizan las constantes que están definidas dentro del programa, que es high para prendido y low para apagado. Pero como es un proceso secuencial, van a tener que usar la función delay, que es un retardo. Entonces, cuando prenden, esperan un tiempo que es ocioso dentro del proceso de la CPU, y luego lo apagan y esperan un tiempo. Eso es lo que generalmente lo hace. Ese es para el caso del procesamiento como salida. Entonces el pin mode como output. Como output. Pero también pueden hacer como input, y que funcione como entrada. Y como entrada lo que pueden hacer es leer las señales digitales, y para que puedan leer esas señales digitales entonces tienen otra función que es el digital read, que les permite a ustedes leer esa información del pin, y como es un procesamiento digital entonces van a leer si es un 0 o un 1, un high o un low. Eso es lo que leen, y a partir de esas lecturas ustedes van a decidir si van a activar o no algo. Imagínense que tienen conectado a su sensor, que sea un sensor que les avise en formato digital si llega o no a una cierta temperatura. Entonces activa y le envía un valor de 1 entonces a un pin, y ustedes preguntan si el valor de lo que leen de ese pin es un 1, entonces van a actuar. Entonces ahí van a activar la salida. Eso es lo que hace básicamente el digital read, que les permite leer si tiene un valor activo o desactivo, 1 o 0,
high o low. Es eso lo que tiene la parte de Digital Read. Y otra cosa que van a necesitar saber, que sí que les puedo preguntarle básicamente, es el tipo de activación que tienen las lecturas. Este Digital Read, que tiene que ver más bien con la parte de hardware, que es para saber si es si cuando empieza prendido o cuando empieza apagado. Entonces eso es lo que necesitan saber, ¿verdad? Que es parte de la teoría que estaba en el siguiente material, que es del manejo de pulsadores, específicamente si es pull up o si es pull down. Cuando es pull up, básicamente empieza prendido, y cuando ustedes aprietan un pulsador, entonces él se apaga. Y pull down es lo inverso, empieza apagado y ustedes tienen que presionar para prenderse. Ese es el modo más estándar de lo que utiliza generalmente las entradas. Generalmente se programa como pull down en casi todo, ¿verdad? Porque esa es nuestra forma de trabajar y mentalmente también, y es básicamente cómo funcionan casi todas las máquinas y casi todos los interruptores. Generalmente empiezan apagados, ustedes encienden para que empiece a funcionar un equipo o unas luces o unas luminarias. Entonces casi todas son de pull down. Bueno, y eso básicamente lo que tienen para estudiar. De repente les puedo preguntar qué hace un LED, una resistencia y un pulsador. Y con eso ya tienen todos los elementos para que puedan estudiar en el examen. Entonces aquí les dejo en la plataforma todo el listado de los que necesitan estudiar. Entonces también, que es un Arduino, ahí se cierra todo. Entonces ahí les voy a preguntar qué es un Arduino, qué es un microcontrolador y los elementos que tiene. No les voy a pedir citar los elementos, pero les puedo preguntar qué hace, por ejemplo, el Watchdog Timer, por ejemplo. Entonces ahí pueden ver qué es eso y decidir. O que hace, por ejemplo, los puertos. Entonces los puertos son los pines que se activan o desactivan. Esos son los puertos. Entonces, eso que nosotros denominamos pines digitales del Arduino, básicamente son los puertos. Y ahí estaban de 0 a 13 en el caso del Arduino 1. Pero evidentemente dentro del microcontrolador, si nosotros miramos directamente el chip, tienen otra denominación. Y eso internamente se denomina puerto A, puerto B, puerto C. Eso vamos a ver en otra clase exactamente cuál es la que usa lo de Atmel y cuáles son las que utilizan el de PIC, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles son. Capaz que algunos ya conozcan. Y vamos a ver algunas cosas más sobre eso para poder ir entendiendo. Bueno, y eso es la clase. Y nos encontramos entonces el examen. Ustedes pueden comunicarse si necesitan alguna aclaración de cualquier cosa, o si tienen problemas durante el examen me avisa para poder solucionar si es que hay un inconveniente. El examen va a ser de 10 puntos y creo que casi todos ya yo les dejo todavía habilitados para la gente que no haya completado su tarea, para que pueda seguir haciendo eso. Y tienen 7 puntos en uno y 3 en otro, entonces ahí suman 10 más los 10 puntos del examen y ahí van a tener los 20 puntos. Bueno, es eso, y nos encontramos entonces en el examen que evidentemente va a estar en la plataforma para la comodidad de ustedes, para que puedan ir preparándose. Entonces
Entonces, eso. Entonces, muchas gracias. Y nos vemos después. Sí, sin problema. De hecho, yo les voy a dar luego más tiempo. Al terminar la clase voy a entrar y voy a habilitarles a los que les faltan para poder... Sí, van a tener más tiempo, porque vi que 4 o 5 nomás entregaron ayer y entonces eso iba a prever luego para que puedan terminar todas sus tareas. De hecho, tienen tiempo todavía. Bueno, hasta entonces, nos encontramos entonces. Subo esto también para que puedan tener en la plataforma. Entonces termino la grabación y les dejo también por si necesitan cualquier cosa. Me pueden escribir en el chat o en el grupo del WhatsApp cualquier cosa que necesiten. Bueno, muchas